Comenzamos ahora con la creación de factores, data frames y listas. Factores. Los factores pueden ser ordenados o no ordenados. Se pueden utilizar para representar variables de naturaleza categórica. Categórica. Esa es la diferencia entre un vector y una matriz de valores lógicos y vectores numéricos respecto a los categóricos, ¿sale? Por eso era importante mencionarlo. Un buen ejemplo de una variable categórica podría ser pues el género del individuo, ¿no? Independientemente de lo que entendamos por género, cuántos géneros hay, pues bueno, son categorías. Es uno, otra, o otro, o otro, o otro. A mí se me hace que eres... Entonces, para crear factores en R, o sea, estos elementos categóricos, usamos la función factor, paréntesis. Lo primero que tenemos que hacer es crear un vector que contenga todas las observaciones de nuestra variable. Entonces, vamos ahora a esta construcción. Ejemplo, digamos que yo quiero construir una matriz, un vector con elementos categóricos de 5 individuos de una muestra. No digo que sean todos los que hay, no digo que haya otros, pero yo tengo una muestra de 5 personas. Las 5 personas han sido masculino, femenino, femenino, masculino, masculino. Noten que como son nombres, son categorías, entonces van entre comillas. Se concatenar. Se concatena todos estos elementos dentro de mi variable construida género. Primer paso, construir mi variable. Pero ahora voy a transformar eso en un factor. Entonces necesitamos las dos instrucciones. Factor género me va a transformar este nuevo elemento en un factor. ¿Qué significa esto? Pues como es de cuestión categórica, nos va a transformar una matriz de términos categóricos, que en este caso, si corremos género C, M, F, F, M, M, me generará esta nueva construcción. Una variable de carácter categórico con 5 elementos, M, F, F, M, M. Cuando yo lo transformo en factor con esta instrucción, fíjense cuál es la transformación. Ahora es factor de un tamaño de 2 de niveles F y M, donde los elementos no son M, F, F, M, M, sino 2, 1, 1, 2, 2. Me dirán, tal vez esto parece redundante en este momento, pero la diferencia entre el factor y el género es la capacidad que nosotros vamos a tener para analizar los datos. Porque nosotros ya podríamos decir, bueno, tiene varios niveles, no solo tiene E, F, M, tiene otros. ¿Cuántos factores tiene? Y además pues, lo estamos transformando indirectamente de un factor, de un elemento categórico en uno numérico, que es como se construyen normalmente las encuestas. Las encuestas en México, los censos, nos ofrecen factores, porque son elementos numéricos que representan categorías. La categoría podría ser masculino y femenino, pero transformado como factor es 1 y 0, 1 y 2, ¿correcto? 1, 2, 3, si fueran más, lo que ustedes consideren. Entonces, esa es la transformación. Realmente nada más tenemos que seguir las instrucciones. Vamos a seguir adelante para no retrasarnos. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Data frames. Data frames. Nos va a ser de muchísima utilidad porque en lo posterior vamos a utilizar bases de datos. Un data frame es una estructura de datos rectangular que contiene las variables en columnas y las observaciones en filas. Por eso era importante la instrucción de filas y columnas. Las variables en columnas y las observaciones en filas. Piensa en un data frame como una hoja de Excel o quizás pues en un paquete o el trabajo en un paquete estadístico como SAS, SPS, etcétera, ¿no? Entonces son bases de datos. En particular es muy probable que la mayoría de tus datos terminen siendo data frames. Bases de datos. Nosotros
En economía, por ejemplo, utilizamos muchísimas bases de datos de carácter económico, poblacional, financiero, etcétera, que son múltiples elementos con múltiples variables, ¿no? El análisis de todas las entidades federativas por su PIB en 2005, 2006, 2007, 2008, o su PIB y su empleo, etcétera, ¿no? Entonces, eso al final y al cabo se va a entender aquí como data frame. Un data frame se construye con la función data.frame paréntesis. Como argumentos debes dar los vectores mencionados arriba y estos se convertirán en diferentes columnas o variables. Por eso era importante que entendiéramos antes cómo construir matrices, vectores, porque ahora podemos construir data frames, bases de datos, con distintos tipos de datos. Por lo tanto, es muy importante que cada vector tenga el mismo tamaño. Nosotros hace un momento registramos una matriz con dos vectores que tenían 4 elementos cada vector. Si tuviera más elementos un vector que otro, pues el data frame en automático tendría problemas. Por eso es que ustedes, cuando buscan algún censo, alguna encuesta, etcétera, no hay elementos que no tengan información, sino tienen NA. No aplica, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que lo más probable es que los vectores contengan tipos de datos diferentes. Ahora, vámonos a un pequeño ejercicio. Queremos construir un data frame que describa las características de 8 planetas del sistema solar. Las características principales pueden ser el tipo de planeta, terrestre, gigante o gigante gaseoso. Hay 2. 2. Diámetro del planeta relativo al diámetro de la Tierra. 3. Rotación del planeta, ¿no? Y 4. Si el planeta tiene anillos. Y entonces viene la respuesta. Este data frame va a contener variables de carácter lógico, como true false, de carácter numérico, como el diámetro del planeta, o de carácter categórico, como el tipo de planeta. Entonces, por eso el data frame contiene distintos tipos de variables y es una base de datos. Has flipado, ¿eh? Vamos a copiar planetas. Primero tenemos que construir nuestros vectores, ya es lo que ya aprendimos, ¿no? Primero construimos los vectores. Entonces, primero el vector planetas, que va a tener Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿correcto? Luego vamos a construir el vector tipo. El Mercurio es un planeta terrestre, Venus es terrestre, y alguno va a ser y los últimos van a ser gigantes gaseosos, ¿correcto? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno son gigantes gaseosos. Entonces construimos variable planeta, tipo, variable diámetro, lo que decíamos, esta ya es de carácter numérico, rotación, carácter numérico, y anillos de carácter lógico, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora en nuestro R. Miren, aquí va a aparecer un nuevo detalle, control C. ¿Qué acaban de observar? Yo acabo de construir el vector de planetas, el vector de tipo, el vector de diámetro, el vector de rotación y el vector de anillos. Entonces, ¿qué apareció aquí en mi sesión? Pues ya tengo en valores anillos, diámetro, planetas, rotación, tipo. ¿Correcto? Ya tengo mis vectores. Puedo confirmar que efectivamente son unos de carácter lógico, otros de carácter, otros numéricos, y que todos los que acabo de construir, no los que tenía de hace rato, tienen una dimensión de 8 valores. Tienen 8 valores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para construir con esos vectores nuestro data frame, nuestra base de datos? Entonces, como habíamos dicho, se necesita la instrucción data frame. Tenemos que construir un elemento nuevo, planetas-df, ¿no? Planetas df va a contener el data frame que se construye por los vectores planetas, tipo, diámetro, rotación y anillos. Esa es la explicación que tenemos aquí.
Entonces, Enter, Control V. ¿Qué acaban de observar que pasó en nuestro R? Ya construí mi data frame. Entonces, aquí me apareció mi nuevo elemento, planetas DF. Planetas DF lo construí con el data frame de planetas, tipo, diámetro, rotación y anillos. Ya me apareció aquí el data frame planetas DF con 8 observaciones a 5 variables. Yo les había dicho, si ustedes le dan clic aquí, es como si diera el comando View, donde puedo dar Enter. ¿Sale? Decíamos, View, el comando View planetas DF, es equivalente a darle clic aquí, en ambiente, y me ha aparecido mi nueva base de datos. ¿Sale? Mi base de datos tiene 8 renglones, por 1, 2, 3, 4, 5 columnas, 5 variables. Entonces hemos construido una base de datos nueva. Ahora, en lo posterior, vamos a entender que creamos los vectores, creamos el data frame, que fusiona los vectores, y también podemos escribir un archivo CSV con esa nueva base de datos. Podemos construir un CSV para exportar y trabajar en otra plataforma o para trabajarlo en esta misma. Entonces vamos a seguir con el trabajo de exportación, o más bien de funcionar de fusionar y escribir el CBS. La función write CBS planetas, nombre del data frame que acabo de construir, file igual a el nombre que le voy a dar al archivo en formato CSV. Entonces ya con eso yo podría exportar, ¿no? O conocer mi base de datos y ocuparla en otro ambiente. Entonces, a primera vista, ustedes no ven que en ambiente se haya creado algo nuevo, ¿correcto? No se creó nada nuevo. Planetas DF sigue existiendo ahí, pero yo ya escribí el comando para escribir CBS. ¿Dónde va a estar almacenado? De entrada, si yo voy aquí a Files en la parte inferior derecha, pues entonces yo podré buscar aquí, ¿cómo se llamaba? Planetas CSV. Aquí está hasta abajo, es la última actividad y tiene la fecha de construcción. Planetas CSV. Yo ya tengo construido mi archivo para poder ocuparlo en cualquier otra plataforma. Amigos, entonces ya para cerrar esta sesión, pues sería lo último. Para repasar, hemos construido vectores, matrices, data frames, hemos concatenado elementos, hemos construido nuevos elementos, etcétera, ¿vale?